Bien, la intención ahora es mostrarles cómo podemos hacer el refactoring propuesto para esta tercera etapa del problema que estamos llevando adelante. El problema, como ya lo habíamos visto, es que cuando corro los tests tardan mucho en ejecutarse y eso es porque los tests están acoplados con la base de datos a través de la sesión. Entonces, el primer objetivo es sacarle ese acoplamiento al test, sacar el hecho de que sea el test el que administra la conexión con la base de datos, el que se encarga de responder mensajes como all customers, etcétera, y pasarlo a otro objeto para luego modificar la implementación o proveer una implementación distinta a ese objeto que utilice directamente la memoria en vez de la base de datos. Entonces, como veíamos recién, lo primero que tengo que hacer es sacarle la sesión al test. Para eso voy a utilizar un refactoring, un class refactoring, que se llama split. El split me permite justamente romper o separar una clase en otra, ¿no? Entonces, cuando hacemos un split, lo que me pregunta es, bueno, cuáles son las variables que quiero extraer a la nueva clase. Por ahora lo único que me interesa es la sesión y el nombre de la clase a la cual, digamos, que voy a crear, ¿no? Que va a contener justamente la sesión. Como ya vimos, esa clase la vamos a llamar persistence eh, customer system, y dentro del test va a ser referenciado por un colaborador interno que vamos a llamar system. Acá podemos ver entonces los cambios que va a hacer, va a definir la clase persistent customer system, le va a agregar la variable instancia session, etcétera, etcétera. Entonces con esto lo que podemos ver es que agregó la variable de system, se creó la clase persistent customer system con el colaborador interno session y su getter y setter. Y lo único que falta hacer es inicializar esta system dentro del test, porque si corro los tests, por supuesto, todo falla. Y eso lo vamos a hacer en el setup. En el setup voy a inicializar system con una nueva instancia de persistent customer system. Una vez que hago eso, ya el refactoring está completo y todos los tests siguen pasando. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Lo que tengo que hacer a continuación es todos los lugares donde se accede a la sesión, donde se le envía el mensaje session dos puntos o session a system, tengo que empezar a moverlo justamente a la clase persistent customer system. ¿Sí? Entonces, lo primero que podríamos hacer es mover esta colaboración a persistent customer system usando el refactoring extract method to component, pero si intento hacer eso, vamos a ver que, bueno, me pregunta a qué clase lo quiero mover, persistent customer system. Me va a preguntar que le tengo que dar un nombre al colaborador que va a referenciar a self en ese método que vamos a extraer. ¿Y por qué me pregunta esto? Porque dentro de este conjunto de colaboraciones estamos enviándole mensajes a self, que es el test, y que al mover este conjunto de colaboraciones a persistent customer system, de alguna manera la implementación de ese mensaje que muevo tiene que enviar el mensaje address mapping y customer mapping al test. Entonces, de alguna forma tiene que poder referenciarlo. Entonces, como esto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido que el persistent customer system referencie a el test para hacer eso, es que tenemos que buscar otra alternativa. Y básicamente, de vuelta, esto tiene que ver con una cuestión de dependencias, o sea, address mapping y customer mapping, digamos, o mejor dicho, la definición del database session depende de address mapping y customer mapping, y es por eso que primero tengo que tratar de mover estos mensajes a persistent customer system. Entonces, como decía recién, hay distintas maneras de hacerlo. Una es, por ejemplo, ver todos los senders de address mapping. Vamos a ver que es uno únicamente, es el setup. Entonces, una vez que sé que hay uno solo, puedo hacer un inline de este método, un inline target send. Y entonces, ¿qué logro con eso? Logro remover la implementación del método address mapping y en el setup vemos que ya nos envía más el mensaje, nos envía el mensaje a self, sino que directamente está la definición del mapeo para address. Una vez que hago eso, entonces ahora sí puedo seleccionar ese mapeo y nuevamente hacer un extract
method to component y moverlo a persistent customer system y le pongo como mensaje el nombre del mensaje mismo que tenía antes, ¿no? Address mapping. Entonces esto lo que va a hacer es, en el setup, ya me reemplazó lo que antes tenía como el address mapping con el envío del mensaje address mapping a Customer System, ¿sí? En Customer System tenemos la implementación de ese mensaje y si corro los tests todo sigue funcionando. Otra manera de hacer lo mismo es, ya tengo el mensaje Customer Mapping, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es directamente mover este método a Persistent Customer System. Veamos qué sucede si lo hago de esa manera. Entonces realizo un move a System, a la clase Persistent Customer System. Y acá me pide, bueno, con qué nombre de mensaje quiero moverlo. Voy a poner el mismo nombre para que vean lo que sucede. Customer Mapping. Entonces, lo que termina sucediendo es que a Customer Mapping lo mueve digamos, la implementación la movió al Persistent Customer System. Acá podemos verlo, ¿sí? Pero lo que sucede es que no borró la implementación de Customer Mapping, ¿no? Y eso es lógico porque todavía el mensaje se está enviando acá. Ahora, el segundo paso que tenemos que hacer para sacar el envío del mensaje a self es hacer un inline target send de ese mensaje. Al hacerlo, entonces ya tengo la inicialización del database session sin referencia a self, pero no me borró la implementación del mensaje customer mapping como sí lo había hecho con el address mapping cuando hice el inline anterior. ¿Por qué es eso? Porque customer mapping es un mensaje que se envía, ¿sí? Tiene senders, en particular el sender está en el setup, y, digamos, no hay manera, debido a que este es un ambiente dinámico, que el framework de refactoring se dé cuenta que ese mensaje en realidad se lo está enviando a instancias de otra clase, que en este caso sería Persistent Customer System, y es por eso que no es seguro borrar la implementación de Customer Mapping del test, ¿sí? Recuerden que un refactoring tiene que asegurar que todo sigue funcionando igual que como funcionaba antes. Entonces, ante esa duda, el refactoring lo que decide es no borrar el mensaje Customer Mapping, ¿sí? Para que todo siga funcionando correctamente. Ahora, nosotros sabemos que este mensaje, el mensaje Customer Mapping, se lo estamos enviando al system, por lo tanto este método nunca se va a ejecutar. Entonces yo acá sí puedo hacer un remove. Me dice, che, tené cuidado que hay senders. Yo le voy a decir, ok, no importa, borralo igual. Y ahora, como eso que acabo de hacer no es un refactoring automatizado, me tengo que asegurar que todo sigue funcionando. Y ahí vemos que todo sigue funcionando. Y entonces ahora sí estamos en condiciones de mover todo esto de acá a el Persistent Customer System, ¿no? Entonces tenemos un extract method to component, ¿sí? A Persistent Customer System. Y lo podemos llamar Initialize Session. ¿Sí? Ahí está. Y de esta manera ya tenemos la implementación de la inicialización de la sesión en Persistent Customer System. Ahora lo podemos ver. Un segundito. Acá está, ¿no? System Initialization. Entonces, de vuelta, si corremos todos los tests, esto sigue funcionando como esperado. Y ahora entra la parte que tiene que ver con entender un poco lo que se está haciendo, ¿no? Con el diseño en sí mismo. O sea, por más de que ya le saqué la inicialización de la sesión al test, no tiene ningún sentido que desde el test se le diga al sistema que inicialice la sesión. Eso debería ser algo, digamos, es responsabilidad del sistema hacerlo, ¿sí? Entonces, esta es la parte, digamos, que tiene que ver con entender, con distribuir responsabilidades correctamente, con entender el problema y hacer un buen diseño y que no hay regla que uno pueda aplicar, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer es sacar esa inicialización que se envía, que se realiza desde el test, y dársela directamente al sistema. Entonces lo que voy a hacer es, voy a redefinir el mensaje initialize, que se envía siempre que se crea una instancia de una clase, ¿sí? Voy a hacer super initialize. En realidad esto no es completamente necesario, simplemente para asegurarme que si luego se redefine
el initialize en alguna superclase, todo sigue funcionando correctamente. Y una vez hecho eso, voy a enviar el mensaje initialization. Entonces ahora sí, le saqué la responsabilidad de la inicialización al test y se la di al persistent customer system. Bien, por supuesto que todavía no terminamos, tenemos que seguir sacándole responsabilidades al test, ¿no? Y empezar a dárselas al sistema. Por ejemplo, acá no tiene sentido que rompa el encapsulamiento del sistema pidiéndole la sesión y a la sesión enviándole el mensaje open, porque justamente una de las implementaciones que vamos a tener del sistema va a ser el transient customer system, el que va a trabajar en memoria y en ese caso no va a existir sesión. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle directamente al sistema que queremos empezar a trabajar con él. Lo voy a hacer por medio de, o sea, de vuelta, hacemos un extract method to component, a persistent customer system. Y lo que voy a hacer, en vez de dar, digamos, tengo que elegir el nombre del mensaje con el que voy a encapsular estas colaboraciones. Un nombre podría ser Open, pero eso puede dar una sensación media rara respecto a lo que significa un sistema, qué significa que se abra un sistema. Es medio raro. Otra posibilidad es enviarle el mensaje Start, ¿no? Como que tiene un poco más de semántica dentro de lo que uno puede entender por un sistema, ¿no? Es como que le está diciendo al sistema que digamos que se inicialice, ¿no? Que empiece a trabajar, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, de esa forma queda un poco más interesante desde el punto de vista declarativo. Lo mismo con el begin transaction. Acá voy a utilizar el mismo nombre de mensaje. Persistent customer system. Por supuesto que puede haber un cuestionamiento y es si tiene sentido que sea el sistema el encargado de manejar la transacción. Lamentablemente, al no estar trabajando en un sistema de objetos transaccionales o de memoria transaccional, alguien tiene que tener esa responsabilidad. Por ahora se la vamos a dar al Customer System, pero en un ambiente de objetos transaccionales, estilo Gemstone. Eso sería, digamos, la transaccionabilidad la maneja directamente el ambiente de ejecución, ¿no? Entonces se resolvería de otra manera. Más allá de eso, bueno, ahí está, ¿sí? Cambiamos, hicimos, digamos, los moves correspondientes. ¿Qué más? Bueno, también en el teardown tengo que mover el commit, ¿no? Vamos a hacer un extract method to component nuevamente, persistent customer system. La verdad que no entiendo por qué a veces pregunta el nombre de la clase, a veces lo logra deducir automáticamente. Bueno, por ahora lo hacemos así. Bien, y por último, también esto de acá, ¿no? O sea, en realidad, eh, el close, vamos a darle otro nombre, le vamos a poner stop para que quede como start, stop, ese tándem de mensajes que tienen que ver con inicializar y terminar la ejecución de un sistema. Bueno, por supuesto todo debería seguir funcionando correctamente y ahora lo que tenemos que ver es si podemos deshacernos de este mensaje session, ¿no? Porque si yo tengo el mensaje session en Persistent Customer System, entonces primero doy la posibilidad de que accedan a la base de datos por fuera del sistema, lo cual no está bueno, estaría rompiendo encapsulamiento. Y segundo, hace que no sea polimórfico con la próxima implementación del Customer System que vamos a hacer, que es el Transient Customer System. Entonces, debería fijarme los senders de este mensaje y podemos ver que todavía hay varios senders en el test, all customer, ¿sí? Customer identified as, import customers from, ¿okay? Todo este tipo de mensajes que tenemos que aún mover desde el test al sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a mover el all customers, empecemos por all customers. Vamos a hacer un move a system, persistent customer system. Le voy a poner el mismo nombre, all customers. Y una vez que hice esto, por supuesto, una pregunta es, ¿qué hago? ¿Dejo el mensaje all customers en el test o hago un inline? Bueno, acá la verdad que tener el mensaje all customers mucho no le está agregando desde el punto de vista declarativo al test, ¿no? O sea, podríamos
porque si vemos los senders de este mensaje, vamos a ver que acá en el T se hace self for customers, bla, 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 o self for customer is empty. Todo este tipo de cosas en realidad la podríamos reemplazar por system all customers y, digamos, no estamos perdiendo ningún tipo de declaratividad, ¿no? Lo único que perderíamos sería la posibilidad de hacer otra implementación de all customers, pero que es algo que no va a suceder. Por lo tanto, podemos deshacernos de este método haciendo un inline target send. Nuevamente, el método no lo borró debido a que hay otras implementaciones, el mismo problema que tuvimos con el Customer Mapping. Entonces ahora lo saco, me va a decir, che, mira, acá hay senders. Yo le digo, no hay ningún problema, borrarlo igual, y ahí vemos que todo sigue funcionando. Otro mensaje que deberíamos modificar es Customer Identified As, ¿sí? Entonces vamos a buscarlo. Customer Identified As, Number, bla, bla, bla. Entonces, si muevo este método a System, al Persistent Customer System, me va a pasar lo mismo que me pasó al principio cuando estaba moviendo partes del setup, y es porque estoy referenciando a self. ¿Y dónde estoy referenciando a self? Acá en esta aserción, ¿sí? ¿Por qué, digamos, qué es lo que está pasando en este método, en la implementación de este mensaje? Bueno, lo que está pasando es que yo estoy buscando un cliente que esté identificado de cierta manera y el mensaje select of type me devuelve una colección. Entonces, la idea es que solo tiene que haber un único cliente que sea identificado de esa manera y es por eso que se fija que el size de la colección que se devuelve sea igual a 1, en cuyo caso me devuelve ese customer y si no, hay algo que anduvo mal, ¿sí? Si hay más de uno con ese mismo número de documento de identificación, hay algún problema en la implementación del Customer System. Y si no hay ninguno, hay algún problema con el query que estamos realizando, ¿sí? Con la consulta que estamos realizando. Entonces, ¿cómo podemos repensar un poco esta implementación para hacerla un poquitito más genérica? Bueno, la idea es utilizar ese patrón, ese idiom que ya vimos en otros mensajes de Smalltalk, como por ejemplo el detect if none o el at if absent, ¿sí? O sea, el hecho de que quiero realizar algo y si eso que quiero realizar no se puede hacer, paso como colaborador un closure, un bloque, que se va a encargar de tratar el caso inválido, ¿no? Otra posibilidad, por supuesto, sería devolver nil, ¿no? Pero ya sabemos que esa no es una muy buena práctica. Y otra posibilidad sería directamente levantar una excepción. Pero si levanto una excepción, no permito tomar distintas acciones en el caso de que no se pueda encontrar un cliente o se encuentre más de uno. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, lo que voy a hacer es cambiar un poco la implementación de este mensaje de tal manera que si customer size es igual a 1, si esto es verdad, entonces devuelvo directamente customers anyone. Recuerden que el anyone es un mensaje que me permite obtener un elemento de una colección sin importar la implementación de la colección. No importa si es un set, una order collection o un array. Generalmente estamos acostumbrados, digamos, hay gente que está acostumbrada a enviar el mensaje first, ¿sí? O sea, si hay uno, le pido el primero, pero lo que sucede es que, por ejemplo, set no sabe responder first porque no es un conjunto ordenado, ¿sí? Entonces, para hacerlo más propenso al cambio, digamos, es que le enviamos el mensaje anyone, que si vemos la implementación de este mensaje, en el caso de order collection, por ejemplo, eh, ¿qué pasó? Perdón, lo estaba buscando en este scope. Bueno, la implementación en order collection es justamente volver el primero. Bueno, y si es falso, entonces deberíamos evaluar el bloque que recibiríamos dentro del keyword if none. Acá me equivoqué en algo, voy a inicializarlo nuevamente, voy a empezar nuevamente. Y lo primero que voy a hacer es modificar la implementación de este mensaje agregando un parámetro al cual voy a eh, reconocer con el keyword if none. ¿Mm? Y que quiero que en todos los lugares donde se envíe este mensaje
sea reemplazado, digamos, sea inicializado ese colaborador externo con este objeto, que es un bloque que envía el mensaje self-fail. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en los lugares donde se enviaba el mensaje customer identified as, lo voy a agrandar un poco esto, eh, bueno, acá se puede ver que ahora manda el mensaje, ¿dónde está? Acá, customer identified as, if none, pasa el bloque con self-fail, ¿sí? Entonces, una vez que logré hacer eso, por supuesto, todos los test siguen funcionando correctamente. Ahora vamos a ponerle un nombre correcto a este colaborador, non-block. Entonces ahora sí voy a cambiar la implementación de tal forma que si customers size es igual a 1, si esto es verdad, entonces evalúo la colaboración de customers anyone, y si no, entonces quiero que se ejecute el non-block, ¿sí? Recuerden que el non-block es un bloque, es un closure, por lo tanto no necesito nuevamente poner esto como bloque, ¿sí? De hecho, si lo hiciese así, estaría mal, y la forma correcta de hacerlo sería enviándole el mensaje value, ¿no? Pero justamente no es necesario hacer eso. Es por eso que directamente paso el objeto non-block. Bien, ahora sí lo grabo, corremos los tests, vemos que todo sigue funcionando correctamente. Entonces ahora sí puedo mover este método haciendo un move, ¿sí?, a persistent customer system. ¿Qué pasó acá? Qué raro. Un error en el refactoring. No sé qué. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Move system, persistent customer system, defines variable. Bueno, a ver, ¿quién es esa clase? Nil, buenísimo. Por ahí puse mal el nombre de la clase. Move system, persistent customer system. Creo que ahí está bien escrito. Ahí está. Bueno, sí, los refactorings lamentablemente a veces no están muy bien, o el manejo de errores no está muy bueno, ¿no? Recuerden igual que cuando aparece un debugger en Smalltalk, no hay que ponerse nervioso, simplemente hay que ver por qué se debe, ¿sí? No es que puede ser un error en el refactoring, puede ser por distintos motivos, así que no hay que volverse loco, hay que investigar un poco y se resuelve el problema. Bueno, el nombre del mensaje con el que lo voy a mover va a ser el mismo, customer identified as number if none. ¿Sí? Bueno, acá de vuelta podemos ver hay un pequeño problemita en la implementación del, del refactoring. Agrandamos el diálogo para que aparezca el botón OK. Y recuerden que esto que aparece acá me permite modificar el orden de los colaboradores, ¿sí? Yo voy a mantenerlo, por lo tanto no es necesario subirlos o bajarlos. Le doy OK. Y ahora sí me quedó la implementación de este método que le envía el mensaje al system. Nuevamente no lo necesitamos, ya podemos hacer un inline target sense. Y ahora, si corremos todos los tests correctamente. ¿Qué otro mensaje había? Ah, bueno, está el import customers. Antes de ir al import customer, me gustaría ver otros mensajes que podríamos mejorar y empezar a sacarle cierta responsabilidad al test. Son los mensajes que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Customers is empty. En realidad es como que este mensaje, primero que está mal escrito, debería ser is customers empty. Pero bueno, no tiene mucho sentido que quede esto como responsabilidad del test, ¿no? Fíjense que de la misma manera, digamos,
estamos como rompiendo el encapsulamiento del sistema al pedirle a todos los customers para después preguntarle si está vacío. Entonces lo que podríamos hacer es directamente todo esto, moverlo. Podría ser un move o un extract method to component. Estoy haciendo un extract method to component porque le quiero cambiar el nombre, nada más, en vez de un move persistent customer system. Le vamos a poner is customers empty. Y ahora sí, vamos a hacer un inline de este mensaje, no tiene ningún sentido que exista dentro del test. Y de la misma forma, en algún otro lugar, recuerdo, si mal no recuerdo, se le estaba enviando el mensaje all customer size, no me acuerdo dónde está eso. Vamos a ver la implementación de all customers y buscar senders. Bueno, acá está, assert imposter customer size is correct, ¿no? Entonces podemos ver que podríamos esto de acá encapsularlo en un mensaje del system que sea customer size. Entonces, assert imposter, acá está, ¿no? Esto lo movemos directamente como responsabilidad del sistema, así no tenemos que romper encapsulamiento, ¿no? Persistent customer system, y de esa manera distribuimos bien las responsabilidades. All customers size. De vuelta, esto tiene que ver con entender un poco cómo diseñar, ¿no? Esas heurísticas, principalmente con el hecho de no romper encapsulamiento. Recuerden que no romper encapsulamiento implica no sacarle responsabilidades a los objetos, ¿no? O sea, cuando uno rompe el encapsulamiento, lo que hace, lo más cuestionable de romper el encapsulamiento es que le estamos sacando responsabilidades a un objeto, ¿sí? Bueno, todo debería seguir funcionando correctamente. Y ahora sí nos queda el tema de import customer. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que al importer le estamos pasando la sesión y ahora le deberíamos pasar el sistema, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es lograr algo así. Ahora, si yo hago este cambio, tendría que venir el importer y empezar a modificar todo a mano hasta que logre evitar las referencias a la sesión. Entonces, algo que puedo hacer es ver todas las referencias a session dentro de esta clase y vemos que inicialmente hay dos, una en el initialize y otro en el import, digamos, el import customer, que es cuando a la sesión le dice persist. Yo acá debería tener algo del estilo system add new customer, ¿sí? Eso es a lo que deberíamos llegar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero que voy a hacer, digamos, hay distintos caminos para hacerlo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a encapsular session por medio de getters y setters, para luego redefinir la implementación de esos getters y setters, mientras veo que todo sigue funcionando correctamente, luego hacer un inline de esos getters y setters, y por último, deshacerme de la sesión, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es el refactoring abstract, ¿sí? De la variable instancia session. Recuerden que esto lo que hace es generarme los getters y setters, el getter y setter, perdón, y en todos los lugares donde se enviaba el mensaje, donde se referenciaba la variable session, se envía el mensaje session o session dos puntos. Una vez que hice esto, entonces sí, ahora lo que voy a hacer es un cambio ya más de diseño. No le voy a pasar la session al importer, le voy a pasar el sistema. Entonces ahora sí tengo que modificar el sistema de tal forma que acá recibe a system, a customer system le voy a poner, a customer system, y en el initialize también recibe entonces a customer system. Y bueno, acá el tema es qué hacemos con el setter, ¿no? En realidad el setter de la sesión ya mucho sentido no tiene,
porque el Customer System ya conoce la sesión, ¿sí? Entonces directamente lo que tengo que hacer acá es quedarme con el sistema. Me quedo con el sistema, una nueva variable instancia, y este ya no debería tener más senders. El único sender es el que se realiza en Persistent Customer System. Entonces este ya lo puedo sacar. Y por último, tengo que modificar donde se envía el mensaje, digamos, la implementación de Session para que haga System Session, ¿no? Entonces esto debería hacer que todo siga funcionando correctamente. Ahí está. Una vez que hice eso, entonces puedo, ahora sí, hacer un inline, target send de este mensaje. Podría haber hecho lo mismo con el setter, ¿sí? Con el session dos puntos. Bueno, de vuelta, no lo borró porque este mensaje tiene distintas, más de una implementación. Lo voy a borrar a mano. Corro los tests. Veo que todo sigue funcionando correctamente. Y por último, la última referencia a session está acá en import customers. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta referencia al mensaje session, este envío del mensaje session? Bueno, lo que podemos hacer es un refactoring que ya conocemos, que es el extract method to component, ¿no? O sea, mover todo esto a system, persistent customer system. Ahora, ¿qué va a pasar? Me dice, nuevamente nos encontramos con el tema de que necesita referenciar a self. Entonces, si vemos este conjunto de colaboraciones, uno dice, bueno, pero acá en ningún momento se está referenciando a self. ¿Por qué es que necesitamos pasarle como colaborador self a este nuevo mensaje que yo quiero crear? Bueno, la respuesta es porque estamos referenciando New Customer. New Customer es un colaborador interno del importer y para desde otro objeto poder acceder a New Customer es que necesita enviarle un mensaje a self. Por supuesto que un cuestionamiento sería, bueno, ¿por qué no se da cuenta el refactoring de que puede pasar como colaborador a New Customer? Bueno, indudablemente por una limitación en la implementación del refactoring. Pero eso es lo que nos va a dar la posibilidad a nosotros de hacer que no tengamos que pasar self como colaborador, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es utilizar en vez de la variable instancia new customer una variable local, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es un extract, extract to temporary, en realidad de todo esto, extract to temporary, le voy a llamar local new customer. Entonces fíjense qué es lo que hace. Lo que hace es inicializar. No hizo lo que yo quería. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Voy a ir para atrás. ¿Cómo era esto? Quiero reemplazar temporary to insvar. Lo que quiero es insvar to temporary. Inline temporary, inline. No. Si es extract to temporary. Local new customer. A ver. Acá me estoy equivocando en algo que no logro detectar bien qué es. Bueno, lo bueno, como ya les comenté, es que uno puede hacer undo de los refactorings. A ver, o es solo, tendría que hacer solo esto. A ver, local new customer. Creo que era esto. Ahí está. Ahí está. Una vez que hago esto, entonces ahora sí puedo mover a un extract method to component, lo muevo a system, que es persistent customer system, y lo muevo con el nombre de mensaje. No le voy a poner el nombre de mensaje persist, porque eso ya implica que estoy trabajando con un medio persistente, como una base de datos.
le voy a poner directamente un mensaje add customer, que es realmente lo que queremos hacer, ¿no? Agregar un cliente más allá de si luego se persiste o no. Una vez que hago eso, fíjense que ya no me pregunta por la referencia self, eh, porque el local new customer es una variable local. Y una vez que hice eso, entonces puedo hacer un inline temporary, ¿sí? O sea, perdón, era todo esto. Bueno, hoy estoy medio lento. Acá, inline temporary, ahí está, ¿sí? Entonces, me saca la variable temporal, me vuelve a utilizar la variable de instancia, y todos los tests siguen funcionando correctamente. Bien, ya entonces estaríamos en condiciones, si no me equivoco, perdón, algo que me olvidé, es que ya podemos remover la variable instancia session, entonces vamos a hacer otro refactoring, que es el remove instance variable, que se asegura de que la variable que estamos borrando no tenga referencias, y todo sigue funcionando. Bien, entonces ahora deberíamos estar en condiciones de sacar estos dos mensajes, ¿no? Nuevamente, si buscamos los senders de session, vemos que todos son senders del mismo objeto, ¿no? Instancias de la clase Persistent Customer System, y lo mismo si vemos los senders de session dos puntos, vamos a ver que es solo en el initialization. Entonces, ahora sí puedo hacer un inline target send del mensaje session. Al hacerlo, fíjense que ya me lo borró porque no tiene otros senders que no sean dentro del mismo objeto. Y lo mismo podemos hacer para el session dos puntos. Ahí vemos que lo borra, y si corremos los tests, todo sigue funcionando correctamente. Perfecto, entonces con eso ya logramos desacoplar la sesión del test, ¿sí? Le dimos toda esa responsabilidad al Customer System, también desacoplamos el Customer Importer de la sesión, pero aún no logramos el objetivo de poder trabajar con un sistema transient, o sea, un sistema cuya implementación sea en memoria. Solo estamos trabajando con el sistema persistente, y por eso los tests siguen tardando bastante en ejecutar. Entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer es obtener un objeto, crear un objeto polimórfico, Persistent Customer System, que tenga una implementación que trabaje en memoria, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar un refactoring, class refactoring, que generate superclass, que lo que hace es crearme una superclase de Persistent Customer System, a la cual voy a llamar Customer System, que en este caso va a ser una clase abstracta, y acá me muestra todos los cambios que va a hacer. Yo lo que quiero es, bueno, define la clase, define Persistent Customer System, y fíjense, acá le saca la variable instancia session y la sube a la superclase Customer System. Yo esto no quiero que lo haga, por eso lo voy a destildar. Si yo quiero que la variable session siga quedando en la implementación de Persistent Customer System. Y todos los otros mensajes me los define como subclass responsibility, que es lo que realmente quiero. Entonces ahora, si vemos, Persistent Customer System subclasifica Customer System define todos los mensajes como subclass responsibility, y es ahora donde puedo empezar a jugar con el transient customer system. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Voy a definir transient, acá donde se inicializa el sistema, le voy a decir, trabaja con un transient customer system. Por supuesto que voy a decir, no existe la clase, ok, definir una nueva clase, y la voy a hacer subclase de customer system. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra jerarquía de Customer System con sus dos implementaciones, la Transient y la Persistent. Ahora, por supuesto, si corro los test van a fallar todos porque no tengo nada implementado en Transient Customer System. Entonces acá podemos hacer dos cosas. Podemos ir método por método implementándolo, o la otra, mucho más sencilla, empezar a hacer que los test pasen, ¿no? Entonces acá me dice, bueno, el mensaje Transient Customer System. Bueno, el mensaje initialize aparece como subclass responsibility. Esto no tiene sentido.
Eso se debe a que acá en el initialize redefinió el initialize, no tendría que haber hecho eso, por lo tanto lo voy a remover. Voy a seguir ahora con los test. Bien, y entonces me dice, bueno, el start no está definido, ¿sí? Lo cual es verdad, entonces voy a decir créalo, lo voy a crear de tal forma que lo que haga sea inicializar la colección de customers. Se recuerden que esta es la implementación transient, order collection new, por lo tanto vamos a utilizar una order collection para guardar todos los customers, y lo vamos a hacer en una nueva variable instancia. Bien, después me dice begin transaction no está implementado, lo vamos a implementar de tal forma que no haga nada. Acá no vamos a trabajar con transacciones, no tenemos un recurso transaccional cuando estamos trabajando en memoria. Después me va a decir, bueno, a ver qué otro problema hay. Bueno, a ver cuál es el... Customer import, ¿cuál es el problema? Acá se está levantando otra excepción. A ver, Transient Customer System, de subclass Add Customer no está implementado, ¿sí? Entonces, qué raro que no haya caído. Bueno, no importa. O sea, al estar filtrando message not understood, claro, no cae, pero sigue siendo un error lo que se levanta. An error, a ver, ¿qué es an error? Voy a ir un poco más abajo en el stack para ver, debe ser subclass responsibility. Sí, es la clase subclass responsibility. Bueno, entonces lo que voy a hacer es implementar el mensaje add customer, perdón, add customer, de tal manera que haga customers add new customer. Ahora sí, corro todos los tests. Bueno, sigue por supuesto. No pasa nada, descartamos esto. Sigue fallando. Ahora hay otro mensaje que hay que implementar, que es el Customer Identified As. Entonces acá lo que recibíamos era an identification type, an identification number, y acá el non-closure. Bueno, entonces acá tenemos que hacer la implementación. ¿Y cómo hacemos la implementación del Customer Identified As? Bueno, nosotros tenemos una colección de customers, entonces lo que vamos a hacer es customers detect if found, if none. Detect, y en el detect la condición de búsqueda va a ser al customer. Customer, le vamos a enviar el mensaje is identified as an identification type number, an identification number. Y acá fíjense, ¿no? Estoy creando, voy a enviarle un nuevo mensaje a Customer. Customer, si mal no recuerdo, no tiene implementado ese mensaje. Si nos fijamos, no tiene un mensaje que sea is identified as. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, justamente porque no quiero sacarle la responsabilidad al customer de tener que decirme cómo está identificado, ¿no? Si está identificado de una manera. O sea, si al customer le pidiese el identification type para compararlo con identification type y después el identification number para compararlo con el identification number, estaría rompiendo el encapsulamiento del customer, ¿sí? Estaría usando ese objeto como una mera estructura de datos. Sí, bueno, esto de vuelta tiene que ver con lo importante de entender que es trabajar con los objetos, ¿no? Entonces, si encuentra el customer, entonces lo que quiero hacer es justamente devolverlo. Y si no lo encuentra, lo que quiero es que se evalúe el non-closure. Entonces, le damos proceed. Por supuesto, ahora tengo que crear el mensaje is identified as, an ID type, lo simplifico un poco, ID number, y
lo implemento de tal forma que va a devolver true si identification type es igual a unidentification type y identification number es igual a unidentification number. ¿Sí? Vamos a proceed. Bien, acá tengo que implementar commit. Nuevamente, otra subclass responsibility. De vuelta, como no estamos trabajando con transacciones, con la parte transient no hago nada. Tengo que implementar el stop. Por ahora lo que voy a hacer en el stop es tampoco nada en particular. ¿Sí? No voy a hacer nada. Bien, entonces si ahora corro los tests, hay algunos que siguen fallando, veamos cuáles son. Seguramente algunos ya pasan. Is customers empty, entonces la implementación en el transient customer system es directamente a customers enviarle el mensaje is empty. ¿Qué más? Veamos este de acá. All customer size, vamos a implementarlo de tal forma que me devuelva customer size. ¿Sí? Y a ver si queda algo más. Y ahí está, perfecto. Todos los test pasan. Transient Customer System implementó todos los mensajes definidos en Customer System y alguno menos. ¿Sí? O sea, a ver, Address Mapping no tiene sentido que sea Subclass Responsibility. Begin Transaction, Customer Mapping tampoco. Tiene sentido que sea Subclass Responsibility. Initialization tampoco. Vamos a sacarlo. Bueno, por supuesto me tengo que asegurar que todo sigue funcionando, ¿no? Y ahí está. Nos quedamos con estos mensajes que son los que realmente importan en Customer System y los que implementa Transient Customer System. Me parece que falta alguno. All Customers, All Customer Size, Commit, Customer Empty. Bueno, habría que ver. All Customers es el que está faltando. ¿Sí? Y debe ser porque en ningún momento qué raro, en ningún momento se envía el mensaje All Customers. A ver los senders de este mensaje. Son todos mensajes implementados en Customer System. Entonces, qué sé yo, podríamos hacer un inline. Habría que ver si esto después necesitamos tener este mensaje. Y al hacer el inline, entonces ya el All Customers no tiene sentido que esté implementado como Subclass Responsibility. Corremos los tests y todo sigue funcionando correctamente. Bien, y ahora fíjense la diferencia, no corro los tests y la respuesta es inmediata, ¿no? Porque estamos usando el Transient Customer System. Por lo tanto, es mucho más rápido. Bien, ¿qué es lo que falta terminar de implementar dentro de lo que se había pedido en el ejercicio? Que el hecho de utilizar el Transient Customer System o el Persistent Customer System sea algo configurable a partir del ambiente en el cual se están ejecutando los tests. Entonces, habíamos hablado de encapsular el concepto de ambiente y de esa manera tener dos tipos de ambiente. El ambiente de desarrollo, que utiliza el Transient Customer System, y el ambiente de integración, que utiliza el Persistent Customer System. Entonces, en vez de tener acá hardcodeado, digamos, el sistema con el que queremos trabajar, lo que vamos a hacer es al environment, enviar el mensaje current, y a ese objeto, el que nos va a devolver el environment, vamos a enviar el mensaje create customer system. Y de esa manera el environment es como el objeto root de entrada a toda mi configuración, ¿sí? Es como que termina siendo entre otras cosas, una factory de objetos, pero principalmente el punto de acceso, el root object a todo lo que puede cambiar dentro de mi sistema. Voy a definir environment con una clase nueva. Y ahora cuando corra los tests, por supuesto, van a fallar porque tendría que definir qué es current en environment. Fíjense que es un mensaje que estamos enviando a la clase. Y acá, de vuelta, vamos a tener dos subclases de environment. Una es development environment y otra es integration environment. Entonces,
podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Development, environment, is current, if true, bla, bla, bla. Y si no, if integration environment is current, if true, ¿sí? Bla, bla, bla. Pero bueno, nosotros ya sabemos que podemos reemplazar if por polimorfismo. Entonces lo que vamos a hacer es directamente self all subclasses. Podrían ser all subclasses o directamente subclasses. Vamos a hacer all subclasses. Y a esto le vamos a mandar el mensaje detect an environment class. Y si an environment class is current, me devuelve true. Entonces, si encontramos una clase que sea esa, ¿no? Environment class, lo que vamos a hacer es devolver una instancia de an environment class, ¿sí? Y si no, bueno, vamos a levantar un error, ¿no? Porque en este caso, no environment found. No encontramos el environment con el cual tenemos que trabajar. Bueno, por supuesto que si evalúo esto, all subclasses me va a devolver una order collection vacía. Entonces, directamente lo que voy a hacer es crear environment, la subclase development environment y también integration environment, para que ahora sí vuelvo acá. Cuando evalúo esto me devuelve esas dos clases, entonces puedo proseguir con, digamos, la implementación desde el debugger, ¿no? Fíjense, el hecho de que estamos trabajando en un ambiente vivo me permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Que creo que es muy poderoso. Entonces le damos proceed, me dice, bueno, no sabe responder is current. Y acá lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Por supuesto que eh, va a depender de la implementación real cuando descubramos que estamos en el Development Environment, Integration Environment. Yo le voy a hacer esta implementación, ¿no? Que de vuelta es simplemente para hacer que esto pase, ¿no? Lo que voy a devolver es el not de si es un Integration Environment y en Integration Environment is current le voy a devolver true, ¿no? Entonces ahora sí, ahora tengo que implementar el Create Customer System en Integration Environment y el Create Customer System en Integration Environment me va a devolver justamente un Persistent Customer System. Bien, entonces ahora volvemos y vemos que está corriendo los tests utilizando el Persistent Customer System, se puede ver por el tiempo que tarda. Y si en Integration Environment isCurrent lo defino como return false, entonces ahora van a fallar los tests porque no implementé el create customer system en development environment, lo creo, y acá lo que hago es que me devuelva un transient customer system, y entonces todos los tests deberían ejecutar rápidamente. Ahí está. Bueno, entonces, de vuelta, la implementación del mensaje isCurrent, por supuesto, en la vida real sería un poco más complejo, como por ejemplo self hostname, bueno, supongamos que podemos obtener el hostname de esta manera, ¿no? O self hostname equals, qué sé yo, integration server, bla, 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 ¿no? O sea, habría que ver cómo uno implementaría el hecho de que puede saber si está trabajando en un ambiente de integración o de desarrollo. Y si no, para ir probando, lo cambiamos nosotros, de true a false. Ahí estamos trabajando entonces como si fuese el integration environment. Vemos que tarda más y la ejecución de los tests, ¿no? Y si estamos trabajando con un development environment, vemos que es inmediato. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta por supuesto definir como subclass responsibility acá is current, self subclass responsibility, y también a nivel instancia falta definir como subclass responsibility create customer system, self
subclass responsibility. Bueno, y con esto ya tenemos todo funcionando y a partir de ahora ejecutar los tests y trabajar en nueva funcionalidad debería ser rapidísimo, inmediato. Y cuando pasamos lo que estamos haciendo a nuestro ambiente de integración continua o a un ambiente de integración, se ejecutan los tests utilizando la base de datos real. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Quedó bastante largo este video, pero creo que vale la pena para el trabajo que estamos haciendo.